gustaría comenzar contando algo, una historia, porque al fin y al cabo somos contadoras de historias. A comienzos de noviembre de 1933, en las calles de Comodoro Rivadavia aparecieron volantes distribuidos por una organización conocida como la Agrupación Femenina, que invitaba a movilizarse, a participar en una movilización que se iba a realizar el 7 de ese mes, para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución Rusa ocurrido en 1917. El texto, dirigido fundamentalmente a las trabajadoras, se detenía particularmente en las condiciones laborales de las mujeres que trabajaban como cocineras, como planchadoras, como lavanderas, denunciando las extenuantes jornadas laborales a las que se veían sometidas, el escasísimo salario que ganaban por un empeño tan fuerte y además la ausencia del descanso dominical. Lo que hacían las redactoras del volante era convocar a esas mujeres, invitarlas a organizarse en un sindicato para luchar por sus derechos. En ese entonces, Comodoro Rivadavia había cambiado muchísimo respecto de lo que había sido en los orígenes de su propia historia en 1901. Mucho de ese cambio, una traza urbana mucho más amplia, con una vida mucho más dinámica, había tenido que ver efectivamente con el descubrimiento de petróleo en tierras fiscales localizadas al norte del pueblo en el año 1907, lo que implicó, alentó la llegada de muchísimos inmigrantes, varones fundamentalmente procedentes de Chile o procedentes de distintas regiones de Europa, como sobre todo España, Italia, Portugal, polacos, yugoslavos, búlgaros, rusos en menor medida, alemanes, que llegaban a la zona alentados por la difusión de ese hallazgo con la intención de buscar trabajo en la industria petrolera, aunque no solo allí, pero fundamentalmente en ese tipo de labores. En 1909 también llegaron mujeres, por supuesto en menor cantidad, en menor medida que la llegada de los varones, pero llegaron a la región también buscando ganarse la vida. Podíamos encontrar que las mujeres se ofrecían a trabajar como profesoras de música, como parteras, como enfermeras, como maestras y tenderas, como masajistas diplomadas, algunas de ellas, también como trabajadoras del mercado del sexo y, por supuesto, como integrantes del empleo administrativo que había comenzado a emerger en esos momentos con la aparición del Consejo Municipal de Comodoro Rivadavia y también, en muchas ocasiones, para las oficinas de las casas matrices, es decir, de las compañías petroleras que se encontraban situadas en los campamentos. Y era justamente a esas mujeres a las que aquellas que militaban en la agrupación femenina buscaban convocar para sus filas. ¿Qué filas? Las del Partido Comunista. Estas mujeres que ganaban la vida como cocineras, como lavanderas y como planchadoras. Me gustaría entonces leerles una fracción muy pequeña, pero muy ilustrativa, del volante en el cual podemos observar además cómo estas mujeres describían la condición de trabajo y las relaciones en las que estaban sometidas las trabajadoras a las que apelaban. El volante sostenía que estas trabajadoras, y cito, sometidas cada vez a una explotación más bestial, trabajamos 14 y 16 horas por día, ganando un salario de hambre de 30 pesos que no nos alcanza ni para el alquiler. Para nosotras no hay un día de descanso en la semana después de sacarnos el jugo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los domingos tenemos que quedarnos a cuidar los hijos de nuestras explotadoras, mientras ellas se van a divertir a los bailes o a emborracharse con champaña en el club social. Las redactoras del volante contrastaban la situación de estas trabajadoras con las de sus hermanas de clase de la Unión Soviética, según seguía diciendo el volante, porque las trabajadoras de la Unión Soviética tenían
una casa cuna donde dejar a sus bebés mientras iban a trabajar, atendidas por médicos y por enfermeras diplomadas, comentaban las redactoras del Volante, y además tenían reconocidos un conjunto de derechos que ellas también exigían para sus propias compañeras, y entre esos derechos, obviamente, fundamentalmente, lo que buscaban obtener era la jornada de 8 horas de trabajo, ¿sí? Un aumento de salario, el reconocimiento del descanso dominical y sobre todo el reconocimiento de la organización sindical. El reclamo por el reconocimiento de la organización sindical tenía mucho que ver con denunciar la situación de opresión mayúscula en la que se veía sometida la clase trabajadora, sobre todo a partir del golpe de Estado de septiembre de 1930, que había acabado con el tercer gobierno radical y el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Es el primer golpe de Estado en la Argentina, el primero de muchos otros que después sobrevendrían, pero que había implicado a su vez la instalación de un tipo de, de gobierno que profundamente represivo y destinado a perseguir de manera con las fuerzas legales y paralegales a las organizaciones obreras, sobre todo aquellas de más clara tendencia entre las izquierdas y particularmente las comunistas o con los comunistas. Pero digo, ¿qué era entonces en ese sentido lo innovador si estos derechos y estos reclamos eran de alguna manera usuales y comunes? Lo innovador era a quién estaban dirigidas. La otra cuestión que tenía novedosa era que efectivamente, o interesante a mi juicio, más que novedosa en este caso, es que las redactoras del Volante se ubicaban o apelaban a nosotras que las ubicaba como parte de esa clase. Es decir, ellas hablan desde una experiencia de clase compartida, porque entre las comunistas efectivamente había muchas mujeres de las filas de la clase trabajadora desempeñándose como cocineras, como lavanderas, como planchadoras, además de como esposas, hijas, madres de obreros petroleros o de otros trabajadores que pudiesen estar en la zona en ese momento. Entonces, las comunistas tenían una interesante presencia entre las trabajadoras del magisterio. Un ejemplo claro, quizás uno de los más claros, es el de Angélica Mendoza, una mujer cuya militancia y cuya escritura, sobre todo, fue profundamente investigada por Marina Becerra, que descubrió cosas hermosas de esa existencia. Angélica Mendoza nació en la provincia de Mendoza, en la ciudad de Mendoza, en 1897. Se recibió ahí de maestra normalista y fue una activa protagonista de la primera huelga de maestras que tuvo lugar en la zona en 1919, reclamando por aumento de salarios y por el pago de salarios atrasados, que tenían ya muchísimos meses de atraso. Angélica creó, como fruto de esa protesta, o estuvo entre las creadoras y fue su secretaria general también, de un gremio de docentes que era Maestros Unidos, que estuvo adherido a la Federación Obrera Provincial. Además, para esos momentos, también se afilia al Partido Socialista Internacional, que surge en 1918 como una escisión del Partido Socialista y que es el que para 1920 se va a denominar Partido Comunista. Angélica fue, tuvo un cargo de dirección en esa organización, se mantuvo dentro del Partido Comunista muchos años, fue expulsada en 1925, pero Angélica no dejó de ser comunista, sino que fue hacia otra organización que se llamaba el Partido Comunista Obrero, cuyo periódico llamado La Chispa contó con la redacción y con la presencia en su redacción de Angélica, que además tenía una pluma tan
ágil y vigorosa como su propia militancia. Abogaba por cuestiones muy de avanzada respecto de las mujeres, como por ejemplo el reconocimiento al derecho al aborto, la igualdad civil, económica y política, que para los 20 no era prácticamente, era mucho más que una utopía. Hablaba a favor del amor libre, cuestión muy compartida con las anarquistas también, y sin la necesidad de el lazo del matrimonio concebido como una institución burguesa. También defendía el placer sexual de las mujeres, el derecho a tener placer sexual por parte de las mujeres, y a su vez la autonomía económica. Es decir, era una mujer muy favorable a la emancipación de las mujeres, aunque no fuera parte del feminismo, porque la verdad es que, salvo en el caso de las socialistas, los vínculos entre las izquierdas y los feminismos en la Argentina de comienzos del siglo XX no eran del todo aceitados. Había mutuas desconfianzas, sobre todo por orígenes de clase, ya que las mujeres de izquierdas consideraban a las feministas básicamente en un origen de clase burgués, y por supuesto para las feministas las mujeres de las izquierdas no, digamos, luchaban por otro tipo de derechos o concebían a la sociedad de una manera que ellas no estaban en ese momento dispuestas a seguir. Devolviendo a Angélica, aunque ya no era parte del Partido Comunista, si ustedes conocen un poco la historia, si la van a bucear, van a encontrar que Angélica fue candidata a concejal de su ciudad en 1926 y posteriormente fue candidata a diputada y a presidenta de la Nación, un cargo efectivamente que fue más bien una propuesta voluntariosa, performativa y yo diría de denuncia, porque las mujeres no tenían habilitada la participación política para elegir o para ser elegidas incluso en la Argentina hasta la sanción de la ley de voto femenino en 1947. Pero esto evidencia el amplio arco de preocupaciones que tenían las mujeres de las izquierdas y fundamentalmente las comunistas en este caso respecto de las condiciones en sí de las mujeres. Hubo en Comodoro Rivadavia, a comienzos de los 30, en 1932, en la primera mitad de 1932, dos huelgas importantísimas, ¿sí?, que tuvieron lugar en los campamentos petroleros, donde entre las demandas que estaban presentes, no solamente tenían que ver con el aumento del salario, no solamente tenían que ver con la mejora de las condiciones de trabajo, no solo tenían que ver con el reconocimiento de las horas extras, sino también con el reconocimiento y el respeto a la dignidad del trabajador. Las huelgas fueron, digamos, la segunda de las huelgas sobre todo fue duramente reprimida. Y lo interesante a remarcar es que las mujeres en esa, digamos, tanto durante la represión como durante la consecución de ambas huelgas, jugaron roles principales. Y acá yo quiero ser, si se quiere, enfática y clara. No hay una huelga en la Argentina, en ningún momento, que haya sido llevada adelante sin mujeres. Ni una, ¿sí? En todas las huelgas. Ya fuera que la mano de obra fuese estrictamente femenina de la industria que estaba en huelga o que fuera masculina, las mujeres actuaron sosteniendo las huelgas con los piquetes, acercando alimentos, llevando y trayendo noticias, amparando a los trabajadores si se venía la represión en sí. Organizarse en la Patagonia para los 30 era sumamente difícil. Era sumamente difícil porque, en primer lugar, la persecución y la vigilancia sobre los trabajadores y sobre los comunistas era incisiva, cotidiana, permanente. Pero además porque organizarse significaba también intentar superar las diferencias idiomáticas que había entre esos trabajadores que eran, como dije originariamente, de origen búlgaro, español, portugués, italiano, francés, alemán, polaco, croatas. Digo, había muchos idiomas que había que tener en cuenta y organizarse celularmente no era una tarea sencilla. Entonces la verdad es que las mujeres, haciendo volantes, haciendo piquetes, llevando alimentos, tratando de convencer en más de una ocasión a la policía y a los batallones de no reprimir a los trabajadores,
fueron centrales en estas huelgas. El problema no es que no estaban, el problema es que los relatos históricos las niegan o las olvidan.